De repente estás scrolleando Instagram y... ¡Oh! ¿Qué es eso? Tu celebridad favorita luciendo espectacular. 10 kilos menos, piel radiante, y cuando le preguntan su secreto te dice algo sobre hábitos saludables y encontrar el balance. ¡Qué gran mentira! En verdad, lo que realmente está pasando es mucho más interesante y mucho más controvertido también. Hay una inyección que se está aplicando una vez a la semana. Una inyección que originalmente fue diseñado para diabéticos, pero que ahora está volviendo loca a toda Hollywood. Tan loca que las farmacias se están quedando sin stock. Tú ya la conoces, Ozempic, casi más famosa que la gente que la usa. El problema es que mientras algunos la usan para poder entrar en tallas XXS, otras personas con padecimientos reales como la diabetes, pacientes que realmente la necesitan para no morir, no la pueden conseguir. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Por qué ahora todos hablan del Ozempic tan libremente como adelgazante mágico? ¿Es tan seguro como lo hacen ver? Deja que te lo explico. Todo comenzó en 2022 cuando Kim Kardashian apareció en la Gala Met usando el vestido original de Marilyn Monroe. ¿Recuerdas esa foto? Perdió 7 kilos en 3 semanas para entrar en ese vestido. 7 kilos en 3 semanas. Todo el mundo se preguntaba cómo lo había hecho. Las redes sociales explotaron. TikTok se volvió loco. Pero no eran solo las celebridades hablando de esto. Los entrenadores personales en gimnasios de lujo empezaron a escuchar sobre esto también. Clientes preguntando dónde conseguir esa inyección. Otros llegando con pérdidas de peso que no cuadraban con sus rutinas de ejercicio. Y entonces, todos nos enteramos de la verdad. Ozempic es médicamente conocido como semaglutida, un medicamento que la farmacéutica danesa Novo Nordisk desarrolló para tratar diabetes tipo 2. Se aprobó en Estados Unidos en 2017, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante los ensayos clínicos, algo inesperado pasó. Los pacientes diabéticos no solo mejoraron sus niveles de azúcar, también perdieron peso, mucho peso. No estamos hablando de 1 o 2 kilos, estamos hablando de pérdidas promedio del 15% del peso corporal. La farmacéutica se dio cuenta de que tenía una mina de oro entre las manos. Pero, ¿cómo funciona esta cosa? Ok, aquí necesito explicarte algo sobre tu cuerpo que probablemente no sabías. Tienes una hormona llamada GLP-1 que tu intestino produce después de comer. Esta hormona básicamente le dice a tu cerebro 2 cosas. ¡Hey! Ya comiste suficiente y libera insulina para procesar todo esto. Entonces, dejas de comer y esa insulina que se liberó gracias al GLP-1 comienza a hacer su trabajo. Mover la glucosa de tu sangre hacia tus células, donde se va a usar como energía o se va a guardar como reserva. Al mismo tiempo, como el GLP-1 también ralentiza el vaciado del estómago, te sientes lleno por más tiempo y eso evita que te dé hambre otra vez a los 20 minutos. Es como si tu cuerpo entrara en modo todo bajo control, sin picos locos de azúcar ni antojos desatados. Ozempic imita esta hormona, pero es como si fuera la versión esteroidea, casi literalmente. Cuando te inyectas la dosis semanal, tu cerebro recibe una señal constante de «estoy lleno, no necesito más comida». Te inyectas básicamente un interruptor que apaga el hambre. Los pacientes lo describen así, de hecho. De repente, ya no piensan en comida todo el tiempo. Esos antojos de chocolate a las 3 de la tarde simplemente desaparecen. La necesidad compulsiva de abrir aplicaciones de comida se va por completo. Y los resultados son aún más locos. En los estudios más importantes, la gente perdió entre 15 y 20% de su peso corporal en 16 meses. Para ponerlo en perspectiva, si pesas 100 kilos, podrías llegar a pesar 80. Pero estos son promedios. Hay casos documentados de pérdidas mucho más dramáticas. Por ejemplo, este artículo de Shataka habla de Pilar, una señora de 65 años de Alicante que pasó de 160 kilos a 105 kilos en un año. Esos son 55 kilos en solo 12 meses. Para ella fue literalmente cambiar de vida. Pero espera, antes de que salgas corriendo a conseguir tu dosis, necesitas saber el lado oscuro de esta historia.
Porque obviamente no todo puede ser tan perfecto. Ozempic viene con una lista de efectos secundarios que pueden hacer que tu vida sea miserable. Náuseas constantes, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal. Muchos pacientes describen una sensación perpetua de estar empachados. Y luego está algo llamado la cara de Ozempic. Cuando pierdes peso tan rápido, la piel de tu cara puede volverse flácida y caída. Te da una apariencia envejecida. Para algunas personas, especialmente si tienes más de 40 años, esto puede ser terrible. Y esos son solo los efectos más ligeros, por llamarlos de alguna forma. Los efectos más serios incluyen pancreatitis y cálculos biliares. Y en estudios con animales apareció algo preocupante: tumores de tiroides. Aunque no se ha confirmado que pasa en humanos, es suficiente para que los médicos se pongan nerviosos. Luego, el verdadero problema para muchos: el costo. Ozempic cuesta aproximadamente 130 euros al mes en España. En Estados Unidos puede costar más de $1,200 mensuales. Para mucha gente es simplemente imposible pagarlo. Y esto ha creado algo muy turbio: un mercado negro. En páginas de segunda mano puedes encontrar vendedores como Wilson, que vende dosis individuales por 160 euros, sin receta, con entrega a domicilio. Acepta Bizum y te promete que después de esta primera transacción te encantará volver a hacer negocios con nosotros. El tipo también vende Rohypnol y Tranquimacin, así que ya te imaginas qué tan confiable es la operación. Estas dosis del mercado negro pueden ser falsificaciones o estar mal conservadas, lo cual puede ser extremadamente peligroso. Precisamente, este mercado tan turbio ha creado otro problema. ¿Dónde está mi Ozempic? La popularidad explosiva de este medicamento ha creado una crisis ética seria. Las farmacias se están quedando sin stock, y los principales afectados son los diabéticos que realmente necesitan el medicamento para no morir. Los endocrinólogos están furiosos. Ven cómo pacientes que han usado Ozempic durante años para controlar su diabetes no pueden conseguir sus dosis, mientras personas sin diabetes lo compran para perder unos kilos de más. Es como si se acabara la insulina porque la gente la está usando para hacer dieta. ¿Tiene sentido? No mucho. Si se volviera moda, ¿la gente la usaría para bajar de peso? Tenemos pocas dudas de eso. Sin embargo, para intentar resolver esto del desabastecimiento, Novo Nordisk lanzó Wegovy en 2021. Es exactamente el mismo medicamento, pero en dosis más altas y específicamente aprobado para obesidad. Pero Wegovy es aún más caro, hasta 290 euros mensuales, y la mayoría de sistemas de salud no lo cubren porque lo consideran cosmético. Entonces, volvemos a entrar en un callejón sin salida aparente. Ahora, más allá de todos los números y la controversia, están las historias reales de la gente que lo usa. Te pongo de ejemplo a Clara, de Madrid, 36 años. Había probado absolutamente todo: keto, ayuno intermitente, contar calorías obsesivamente. Y sí, perdía 3 o 4 kilos, pero luego los recuperaba con intereses. No eran solo dietas de internet. Clara había empezado varias dietas saludables recomendadas por nutricionistas. Dietas balanceadas, sostenibles, que prometían resultados a largo plazo. Pero después de 2 o 3 semanas viendo pérdidas mínimas, tal vez 500 gramos por semana, se frustraba y las abandonaba. Entonces, vio que Ozempic estaba por todo internet y pensó: ¿por qué sufrir con ensaladas durante meses para perder 5 kilos cuando existe esta opción? Y ese es exactamente el meollo del asunto. Generalmente quienes optan por esta opción para bajar de peso tienen esa misma mentalidad. ¿Para qué hacer el trabajo duro de cambiar hábitos gradualmente cuando puedes conseguir una inyección que hace el trabajo por ti? Consiguió el medicamento a través de un familiar diabético. Sabe que no está bien, pero estaba desesperada. Con Ozempic pasó de 87 a 69 kilos sin seguir ninguna dieta específica, sin contar calorías, sin hacer ejercicio extra. Ella básicamente usó Ozempic como un atajo para evitar el proceso lento y tedioso de cambiar sus hábitos alimenticios. Y funcionó. Al menos temporalmente.
Y aquí viene quizás la parte más importante de toda esta historia. ¿Qué pasa cuando dejas de usar Ozempic? El peso regresa. Simple. Pilar, la señora que perdió 55 kilos, recuperó 30 en los meses después de dejar el tratamiento. Se supone que esto es lo normal. Y es que Ozempic no cura la obesidad, la controla. Es como un medicamento para la presión arterial. Funciona mientras lo tomas, pero el problema de fondo sigue ahí. Esto significa que para mantener los resultados, la mayoría de la gente necesita usarlo de por vida. ¿Es posible ese escenario? Bueno, responder eso se vuelve un poco más complicado. Por un lado, endocrinólogos y especialistas en obesidad lo consideran revolucionario. Dicen que la obesidad es una enfermedad compleja con componentes genéticos y hormonales que van mucho más allá de come menos, muévete más. Por otro lado, hay médicos que piensan que se está medicalizando un problema que se podría resolver con cambios de estilo de vida. Y se molestan viendo cómo el uso cosmético está privando a diabéticos de un medicamento vital. Mientras tanto, se está creando un mercado totalmente abismal detrás de todo esto. Novo Nordisk ha duplicado su valor en 2 años. Ahora vale 300.000 millones de euros. Es la segunda farmacéutica más valiosa del mundo. Los analistas hablan de una fiebre del oro de la obesidad y predicen que este mercado podría valer 150.000 millones de dólares para 2031. Eso es el beneficio anual de la petrolera más grande del mundo. Esta explosión de dinero está atrayendo a todas las grandes farmacéuticas. Eli Lilly ya tiene Mounjaro, que funciona con 2 hormonas en lugar de una y muestra resultados aún mejores. Pfizer está desarrollando versiones en píldora. Es una carrera armamentista farmacéutica. Todos quieren su pedazo del pastel. Aunque sí, ya sé que suena raro usar esa analogía hablando de pérdida de peso. El punto es que mientras esta medicina era solo para personas con diabetes, nadie parecía tener tanta prisa. Pero bastó con que llegara a los círculos de Hollywood, donde el peso es casi una obsesión, para que las farmacéuticas se lanzaran de cabeza. Ahora sí les interesa y ya se nos está saliendo de las manos. Pero separemos la realidad del hype por un segundo. Ozempic no es una solución mágica que te permite comer lo que sea sin consecuencias. No funciona así. De hecho, los estudios muestran que los mejores resultados se ven cuando el medicamento se combina con una dieta baja en calorías y ejercicio regular. Si solo te lo inyectas y sigues con los mismos hábitos de siempre, los efectos son mucho más limitados. Lo que hace Ozempic es facilitar el proceso. Te ayuda a tener menos hambre, a sentirte lleno más rápido, pero no reemplaza el esfuerzo. No cambia tu entorno, ni tus costumbres, ni tu relación con la comida. Y tampoco funciona igual para todos. La edad, el sexo, si tienes o no diabetes, tu genética, todo eso influye en cómo responde tu cuerpo. Y acá es donde vale la pena pensar un poco. La obesidad no ha aumentado tanto solo porque la gente no se cuide. Tiene mucho que ver con cómo es el mundo hoy. Comida chatarra por todos lados, poca actividad física, mucho estrés. Entonces, ¿de verdad la solución está en medicarnos más y más? ¿O deberíamos mirar más a fondo y empezar a cambiar las estructuras que nos empujan hacia este problema en primer lugar? Gracias por ver. Te leo en los comentarios.